Entre las velas, entre el ruido de una sierra eléctrica, entre el color de la sangre de los pedazos de cuerpo, se esconde la verdad y se fabrica la mentira. Vea usted los elementos, solo escuche, véalos. Una dictadura que no permite críticas, un periodista muy rebelde, una sierra en el equipaje, la protección de un presidente de Estados Unidos y la falta de valentía del presidente turco. Usted mismo haga la conclusión. Lo desaparecieron, lo descuartizaron, todo fue un error, no hay nada maligno, o todo fue una colusión internacional para deshacerse de un detonante. Entre las velas, entre el ruido de una sierra, entre el color de la sangre, se esconde la ideología que permite masacrar a niños en Yemen. Hoy, uno de los casos más macabros que según Arabia Saudí ya se resolvió, condenando a muerte a 5 personas. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde Oriente Medio, desde el lugar de más conflicto en el mundo, detrás de la razón. Ona en son ne hissettiğini sorardım. O esnada onu öldüreceklerini hissettiği anda ne hissettiğini sorardım. Çok acı çekip çekmediğini çok merak ediyorum. Son dakikalarda içeri girdikten sonra neler yaşadığını çok merak ediyorum. O esnada neler hissettiğini çok merak ediyorum. Bana kızgın mıydı? Mesela o esnada öldürüleceğini anladığı zaman ne hissetti? Bunları cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. أنا نشأت It is a burning topic. الجميع السعوديين. President Erdogan, I just spoke with the King of Saudi Arabia. His denial to me could not have been stronger, that he had no knowledge, and it sounded like he and also the Crown Prince had no knowledge. You know, we also have a great ally in Saudi Arabia. They give us a lot of jobs, they give us a lot of business, a lot of economic development. Büyük ölçüde aydınlandı. Şartlarında hiçbir manası olmayan fuzuli tartışmalarla... Tabii elimizde başka bilgi, belge yok değil, var. Günola harmanola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok. Şimdilik ilk etapta bir defa Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak. Excelente trabajo del equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias por esta presentación y muchísimas gracias a usted. Recibo un abrazo antes que nada de fin de año y todo lo mejor. Usted sabe que nuestro equipo, un servidor
y todos los que hacemos posible este programa, pues le deseamos la mejor celebración para este 31 y 1 de enero y para siempre, que esté en compañía de sus seres queridos. Vamos con nuestros invitados. Nicola Hadwa, analista internacional, es experto, usted lo sabe, en estas cuestiones, sobre todo de Oriente Medio. El gran maestro Nicola, gracias por estar aquí, allá en Chile. Bueno, estás ahí y acá. Gracias. Ignacio Armada, también un gran experto, usted lo conoce también por sus análisis puntuales. Ignacio, abrazos a los dos, de feliz Navidad ya atrasada, pero de Año Nuevo todavía no. Abrazos, gracias, siempre con bendiciones. Que Dios los bendiga mucho. A ver, me pareció tan coherente lo que me respondiste en un noticiero, Nicola, que te vuelvo a preguntar. ¿Esto no es una burla? Bueno, Roberto, antes que nada, siempre un agrado saludarte, siempre un agrado estar en un programa tan bueno como el tuyo. Gracias. Y bueno, sí, esto es una burla. Esto es un atentado contra todo sentido de justicia, contra todos los cánones que podríamos decir nosotros que la mayoría de los países del mundo se entablan sobre lo que puede ser un proceso justo, transparente, de lo que es administrar la justicia, de lo que es aplicar justicia. Esto no, esto en realidad es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la justicia, es un insulto a la humanidad, a la especie humana en general, puesto que la verdad que Arabia Saudita tiene el mal hábito de tomarnos a todos por estúpidos y creer que nosotros vamos a recibir con tanta tranquilidad sus artimañas. Los únicos que se la van a creer, pero con una risa increíble, van a ser los norteamericanos y los israelíes. Pero el resto del mundo no va a aceptar una burla de este tamaño. Bien. Ignacio, a ver, antes de empezar con las preguntas, yo quiero saber pues su posición. ¿Cuál es tu análisis sobre la sentencia de estos 5 personajes que ni siquiera sabemos sus nombres, Ignacio? Ni quiénes son. Bueno, yo estoy un poco en la línea de lo que dice Nicola. Lo que creo es que probablemente no deberíamos ser ni siquiera lo bastante optimistas como para pensar que otros países como Francia o Alemania van a llegar mucho más lejos de donde han llegado. Esto no es una sentencia, evidentemente. Esto yo diría que, bueno, en español se distingue muy bien, ¿no? Cuando se pide perdón por algo o cuando se presentan excusas, ¿no? Cuando tú pides perdón realmente sientes haber hecho algo. Cuando presentas tus excusas, digamos que es un trámite, ¿no? Para cerrar un asunto. Y lo que se ha hecho aquí es, dicho de alguna forma, como presentar excusas. Es decir, bueno, aquí había un escándalo, ha habido todo lo que parece un flagrante asesinato, pero lo que vamos a hacer es quitar el problema de encima, que parezca que hemos cumplido con el formulismo de condenar a alguien, y se acabó. Entonces, para mí, la gran pregunta ahora no es qué ha ocurrido, porque al margen de las evidencias que tengamos parece bastante obvio lo que ha ocurrido, ¿no? Sino cuál va a ser la respuesta de los demás, ¿no? Es decir, no solo se trata de que la sentencia no conocemos ni siquiera la identidad de los condenados, ¿no? Sino que en la sentencia no hay ningún tipo de autor intelectual, es decir, ha desaparecido completamente ningún tipo de nexo, con lo cual hay algo que en derecho es fundamental, en el enjuiciamiento criminal, que es conocer la causa. Es decir, ¿por qué esos individuos se supone que han hecho lo que han hecho? No se sabe. Por lo tanto, se entiende que reciben una orden de alguien. ¿De quién? Tampoco se sabe. Se supone que hubo hasta 18 personas que fueron testigos o que vieron lo que ocurrió. No sabemos la identidad ni sabemos dónde están esas personas. Se supone que se ha hecho una investigación. Si recordáis, cuando ocurrió se denunció, se dijo que en un mes Arabia Saudí iba a dar un informe. Han tardado un año en dar la sentencia. Luego, entonces, a mí me parece que lo que están intentando básicamente es cumplir con el mínimo formulismo. Bien. A ver, Nicola, una de las bases fundamentales del derecho en todo el planeta es que no se puede juzgar, es que tú no puedes juzgar, no puede haber un juicio sin el cuerpo del delito. Y la sentencia ni siquiera nombra dónde está la prueba del homicidio, es decir, dónde están los pedazos del cuerpo.
Yo te pregunto, bueno, o sea, ya sabemos por qué lo hicieron, pero yo te pregunto, ¿cómo y en qué derecho, o sea, en qué sistema de derecho pusieron de pretexto para hacer esta sentencia? Porque ni siquiera hay cuerpo del delito. O sea, hay que partir de la base de que Arabia Saudita es un país que no actúa en derecho a nada. No hay constitución política, es un país que gobierna una familia corrupta, plenamente corrupta. O sea, no se logra entender. Arabia Saudita, Roberto, y me dirijo también al auditorio, Arabia Saudita no se le entiende con la cabeza. Eso hay que tenerlo claro. En Arabia Saudita puede ocurrir cualquier cosa y no va a pasar nada. Y eso por los tremendos aportes, tanto de negocios, de dinero, de traiciones, que le proporciona a Estados Unidos e Israel. Y nosotros sabemos que el poder de desinformación y de bloqueo de la información que tiene Estados Unidos e Israel en el mundo son muy grandes. Entonces esa familia puede insultarnos nuestra inteligencia en reiteradas oportunidades y no va a pasar nada. Ningún juicio normal en un país civilizado resiste lo que se ha hecho en Arabia Saudita. Obviamente que aquí hay, y concuerdo plenamente con Ignacio, aquí no hay cuerpo del delito presente y tampoco hay actores intelectuales. No me resulta creíble que hayan tomado el avión de la presidencia sin que supiera el presidente, sin que supiera el rey, sin que supieran los ministros, sin que supiera ninguna autoridad. No me parece coherente que 18 tipos tomen un avión y partan sin pedirle permiso a nadie. O sea, evidentemente, Roberto, que nada es coherente. Por eso te repito, Arabia Saudita no se le entiende con la cabeza. Bien. Ignacio, te hago otra pregunta de derecho para pasar a otras cosas. A ver, los monarcas de Arabia Saudí dicen que el asesinato fue en el momento, es decir, que a los asesinos se les ocurrió asesinarlo, que no sabían los monarcas. La pregunta clave es, entonces, ¿para qué llevaron una sierra desde Arabia Saudí para cortar leña o iban a hacer una fogata o qué cosa? Yo, perdón, siento reírme por esto, pero es que ya el asunto de la motosierra es casi ya de un aspecto completamente chusco. Yo sí quería hacer un matiz a lo que decíais antes, ¿no? Es decir, efectivamente, sobre ese asesinato no hay un cuerpo del delito, pero el cuerpo del delito en derecho no es ya el cuerpo físico en sí, es la evidencia de que ha existido un crimen. Y hay que recordar que la propia Arabia Saudí reconoció al mes de haberse cometido que había ocurrido algo después de un interrogatorio que había salido mal. Luego ellos mismos ya estaban reconociendo que efectivamente ahí había habido una defunción. Por lo tanto, el mayor problema, y ahí estoy con Nicola, es decir, el mayor insulto a la inteligencia es que se está reconociendo de una manera implícita que ha ocurrido una serie de cosas y se están dando versiones contradictorias continuamente, ¿no? Pero por otra parte, y también enganchando con lo que decía Nicola, Arabia está funcionando como está funcionando desde hace muchísimo tiempo, pero quiero recordar que hace un día, 2 días, han muerto 2 activistas en Damán. Es decir, que la violencia está presente permanentemente ante cualquier opositor, con lo cual, una de las preguntas que yo no sé si la gente se ha formulado en este año las suficientes veces es ¿qué es lo que sabía Khashoggi para que terminase así? Es decir, ¿qué es lo que estaba investigando? Porque la excusa oficial es que él había entrado allí simplemente a buscar un pasaporte, pero ¿por qué le querían presuntamente interrogar, ¿no? Tampoco a eso se ha dado ninguna respuesta. Y un último matiz, y acabo. No solo Estados Unidos ampara a Arabia. Yo sé que Francia y Alemania han pedido explicaciones, pero Francia sigue vendiendo armas a Arabia actualmente para que las utilice en Yemen. Con lo cual, este ha sido el tránsito formulista formal por parte de Arabia para poder seguir haciendo negocio con Occidente. Y Occidente es muy probable que tampoco reaccione. Oye, y Rusia le va a vender los S-400 y China tecnología nuclear. Bueno, así las cosas. A ver, Nicola, es tan poderosa Arabia Saudí que a pesar de que la Unión Europea, sí, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, parte del Congreso de Estados Unidos, la CIA, denuncian el crimen,
pero no pasa nada. A ver. Lo que ocurre, Roberto, es que hay que ubicarse en el contexto general. Casi el 17% de la economía norteamericana es saudí, inversiones saudíes. Una enorme cantidad de inversiones que se han hecho en Europa, que viene desde la época de los años 70 y 80, que para salvar la economía europea, los petrodólares saudíes en ese momento creados para salvar las economías de Europa y se distribuyeron equitativamente para que tampoco un país europeo resaltara económicamente más que otros y romper el equilibrio. Entonces hay un sinnúmero de situaciones que obligan a esta gente, a los europeos que se dicen defensores de la libertad, la democracia, la justicia, los derechos humanos, pero en fin también se rinden ante el dios dinero. Arabia Saudita, si retirara los capitales que tiene en Estados Unidos y en Europa, muchos países la pasarían muy mal. Entonces, por ahí pasa el tema. A mí lo que me sorprende sobremanera es que Rusia le vaya a vender a Arabia Saudita misiles mucho más adelantados que los que le han entregado a Siria. Entonces, eso te puede dar a ti un índice de lo importante que es el dólar saudí. Bien, ya lo dijiste todo. A ver, Ignacio, la propia CIA afirmó que el príncipe, ya le estoy diciendo presidente, que el príncipe de Arabia Saudí estaba atrás del asesinato. Esto quiere decir que al día de hoy Donald Trump es más poderoso que la propia CIA y da la orden de callarla, ¿o cómo es? Bueno, es que yo estaba escuchando antes cuando se hablaba o se va a entender que algunas cosas hay que verlas de forma global, ¿no? Creo que la posición de Donald Trump en estos momentos hay que verla no de forma global, sino justo de forma completamente doméstica. Es decir, cuando se produjo el crimen y cuando se supo en las primeras semanas, Donald Trump era muy contundente y decía que no se creía las versiones que había oído. Y ahora básicamente está dejándolo pasar. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí lo que hay es una cuestión completamente doméstica que se llama Washington Post. Es decir, el Washington Post sabemos que no es simplemente un periódico, es un grupo de comunicación muy importante que mueve mucho electorado demócrata en Estados Unidos y que es uno de los grandes enemigos políticos, adversarios políticos de Donald Trump. Con lo cual, qué curioso que al-Jassougi precisamente colaboraba con el Washington Post, ¿no? Un año antes de fallecer. Por lo tanto, yo creo que la posición de Trump fue también una posición formal durante mucho tiempo, ¿no? Fue la de, bueno, ha ocurrido algo horrible, este individuo era de nacionalidad saudí, pero en cierta medida también era un hombre americano, acogido por nosotros, publicado en nuestros medios, está actuando de cara al electorado demócrata y a sus opositores en Estados Unidos para que no se le juzgue como blando, pero no tiene más interés que hacer, digamos, esa representación durante un tiempo. ¿Que la CIA sigue afirmando eso? Bueno, todos sabemos que Trump, si ha tenido un problema desde que accedió al gobierno, a la Casa Blanca, es que la mayor parte de la administración en los Estados Unidos está en contra de Trump. A veces con razón y a veces sin ella, pero está siempre en contra. Con lo cual, diga lo que diga el presidente, los servicios secretos o cualquier otro van a intentar sacar una punta de información que le ponga en evidencia. Pero tampoco va a llegar mucho más lejos porque, como bien dice Nicolás, aquí de lo que estamos hablando es del dinero. Yo no estoy tan convencido que Arabia Saudí con el tiempo vaya a poder manejar sus capitales de una manera demasiado eficaz, sobre todo considerando que el príncipe que tienen va a ser, el día que acceda a la corona va a ser nefasto, nefasto. Y yo la confianza la tengo depositada precisamente en el pueblo, no en los dirigentes, ¿no? En los opositores que empiezan a existir en Arabia, que hace 10 o 20 años no existían, ¿no? Pero es un camino muy largo. Bien, Nicola, a ver, a más de un año de este descuartizamiento macabro, pues ya con más elementos y más pistas, quiero que me des tu hipótesis, no de quién, sino por qué. Solo porque no le gustó la crítica que hacía a la monarquía, yo no creo, yo creo que hay mucho más, hay fuentes en Estados Unidos que dicen que son dos cosas, negocios personales de Trump y sobre todo y más que todo, usar a Arabia Saudí para amenazar a Irán. Bueno, hay una combinación de todos esos elementos que tú bien mencionas.
Lo primero es entender de que el pueblo norteamericano es absolutamente ignorante de lo que hace su gobierno y sus ejércitos en el resto del mundo. Por lo tanto, que aparezca una noticia tan asombrosamente desastrosa, tan criminal como esa, y que el pueblo norteamericano se entere que lo hace el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente y en muchas partes del mundo por lo demás. Entonces eso es absolutamente nefasto para la política exterior norteamericana en Medio Oriente, para los intereses de la entidad sionista que mantiene a Estados Unidos en Medio Oriente, y para también los países europeos. De modo que hay mucho más allá de la simple necesidad de eliminar a un periodista crítico con la monarquía feudal, y que en sus escritos él siempre mencionaba la necesidad de una constitución política, de elecciones democráticas y de un gobierno del pueblo. Resulta ser que más allá de todo eso priman los intereses geopolíticos, los intereses económicos, y además en un momento crítico donde ilusamente Donald Trump pretende reelegirse como presidente de los Estados Unidos, cuando todos sabemos de que tiene serios problemas en la azotea, un tipo que no tiene su cabeza en un lugar adecuado, es un tipo absolutamente impredecible y que no gobierna por lo demás Estados Unidos, porque nosotros lo vemos que un día dice retiro la fuerza de Siria, cualquier ministro, cualquier asesor le dice no se retira, y él al otro día cambia y las vuelve a mandar las tropas a Siria, y así sucesivamente se ha desdicho de una serie de improvisaciones emocionales que van marcadas por el vaivén de la campaña de las elecciones. Por esa razón, como te digo, aquí hay una serie de intereses combinados, pero principalmente el oscurantismo que existe en la información que le llega al pueblo norteamericano, que ellos no aceptarían que su gobierno esté apoyando una monarquía feudal criminal como esa. Bien. Esto ya lo he preguntado y te lo vuelvo a preguntar, no te lo he preguntado a ti, Ignacio. ¿Es posible que el periodista fuera del grupo de sionistas o globalistas contrario a Donald Trump? Esta pregunta, como te decía, ya la había hecho, pero hoy se tiene más información. Es decir, estamos viendo la guerra de ultranacionalistas, Donald Trump, Bin Salman, Erdogan, contra globalistas, donde está el otro príncipe saudí, Alawid bin Talal, el saudí más rico del mundo, que controla la 21st Century Fox, acciones del Citibank, hasta Walt Disney, quien precisamente fue encarcelado por Bin Salman en el Hotel Ritz hace 2 años. Y esto explicaría por qué la CIA y medios estadounidenses han atacado y criticado a Bin Salman y al presidente de Turquía. A ver. Sí, vamos a ver, es que es muy complicado todo ese entramado, ¿no? A ver, Ignacio, para despejarlo en 2 minutos. Espera. Pero sí es verdad. Ignacio, espera, y completo porque ya se nos está acabando el tiempo. Es decir, Jamal Khashoggi era un peligro porque tenía conexiones también con los Bin Laden, él era conocido de Osama Bin Laden, y con mucho poder entre los conservadores de Arabia Saudí. ¿Podría haber sido el arquitecto de una purga o traición contra la monarquía que se estaba abriendo a los nacionalistas como Trump y a reglas islámicas más relajadas? Venga. Bueno, claro, vamos a ver, es que a esto es a lo que yo me refería antes cuando decía, ¿qué es lo que sabía ya Saudi? ¿Qué es de lo que nadie parece que se plantea nada, ¿no? Y yo creo que, por eso he aludido antes de esto a la cuestión de la fe en el pueblo, ¿no? Es decir, los opositores que van apareciendo. Es decir, Salman puede hacer lo que quiera en ese país, está claro, pero la oposición va creciendo, y cuanto más se aprieta, más crece. Por lo tanto, ¿qué papel juega un individuo como Al-Qahtani, por ejemplo? Pues es que es el cerebro gris, pero
hay otros cerebros grises que están justo en la lucha por el poder. Es decir, Arabia Saudí no es un lugar dominado solo férreamente por una familia, sino un lugar donde precisamente otras familias que ambicionan el poder pueden ofrecer alternativas muchísimo mejores. Ignacio. Donde hay gente que tiene también mucho dinero. Pensemos que Salman también secuestró hace un año y medio al ministro libanés. Es decir, hay ya toda una serie de acciones que empiezan a ser demasiado agresivas vistas internacionalmente y que pueden dar la opción de algún tipo de cambio si se tiene el respaldo necesario de opositores. Gracias, Ignacio. Gracias, Nicola. Un abrazo. Y qué bueno que no tienen miedo porque ustedes están denunciando las cosas de Arabia Saudí. Gracias. Le repito, han cerrado todas las cuentas de Hispan TV en YouTube. La última, que era la de Detrás de la Razón, con decenas de miles de seguidores, también la cerraron, no la respetaron, pero la cuenta personal de un servidor, Roberto de la Madrid, que está ahí en YouTube, sigue abierta, afortunadamente. Ahí se la pusimos ahorita, ahí en el teléfono. Búsquela, por favor, véala, vea cuál es. Ya la conoce seguramente, dice Detrás de la Razón Oficial Roberto de la Madrid. Ahí seguimos a sus órdenes y le suplico que reparte el link a todos los que pueda para que no crean que hemos cerrado. Le repito, está abierta en YouTube la cuenta Detrás de la Razón Oficial Roberto de la Madrid. Repártala, por favor. Feliz Año Nuevo. Buenas noches.